La mujer que dejó de huir. Carolina despertó en el piso del baño, el azulejo frío contra su mejilla, sin recordar cómo había llegado ahí. El sabor en su boca era metal y vergüenza. Afuera, el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana pequeña, luz gris que revelaba la botella vacía junto al lavabo, la evidencia de otra noche donde había intentado borrar todo lo que no podía soportar sentir. Tenía 29 años y ya había vivido suficientes vidas para llenar 3 existencias. O más precisamente, había huido de suficientes vidas para llenar 3 existencias. Porque eso era lo que Carolina hacía mejor que nada, huir. De trabajos que se volvían demasiado difíciles. De relaciones que se volvían demasiado reales. De ciudades donde la gente comenzaba a conocerla demasiado bien. De sí misma, especialmente de sí misma. Se arrastró hasta la ducha, dejando que agua caliente lavara el olor a alcohol y autodesprecio. Este era el 4º apartamento en 2 años, 3ª ciudad en 3. Cada vez prometía que sería diferente, que finalmente se quedaría, construiría algo, sería alguien. Y cada vez, en cuanto las cosas se ponían difíciles o demasiado cómodas, encontraba razón para empacar sus pocas pertenencias y desaparecer en medio de la noche. Su teléfono tenía 17 llamadas perdidas. 3 de su jefe en el restaurante donde había trabajado como mesera las últimas 6 semanas. Probablemente despedida, Carolina no se había presentado en 2 días. 5 de su compañera de apartamento preguntando dónde estaba, el alquiler vencía hoy. El resto eran números que no reconocía, probablemente cobradores de las deudas que había acumulado y abandonado en ciudades anteriores. Carolina miró su reflejo en el espejo del baño, vapor oscureciéndolo pero no suficiente para ocultar lo que se había convertido. Ojos hundidos con círculos oscuros debajo. Piel pálida que antes había sido dorada. Cuerpo que era demasiado delgado de la manera incorrecta, no por salud sino por negligencia. 29 años luciendo como 40. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó su reflejo. O tal vez ella se preguntó a sí misma. La línea entre las dos cosas era borrosa últimamente. No tenía respuesta. No tenía plan. Solo tenía el impulso familiar, la necesidad urgente de desaparecer antes de que las consecuencias de sus acciones la alcanzaran. Empacar su mochila, tomar el primer bus hacia donde fuera, empezar de nuevo en otro lugar donde nadie la conociera, donde pudiera pretender ser alguien diferente por algunas semanas o meses antes de que el ciclo se repitiera. Pero mientras se vestía, movimientos automáticos de alguien que había hecho esto demasiadas veces, algo diferente sucedió. Su mano rozó algo en el fondo de su mochila, algo que había estado ahí durante meses sin que lo notara. Un libro pequeño, delgado, con páginas amarillentas. Carolina lo sacó, confundida. No recordaba haberlo puesto ahí. Luego la memoria regresó, borrosa. La anciana en el bus hace 3 ciudades atrás, la que se había sentado junto a ella y había visto algo en Carolina que hizo que le ofreciera este libro. Para cuando estés lista de dejar de correr, había dicho la mujer, su voz gentil pero firme. Carolina había tomado el libro para ser educada y lo había olvidado inmediatamente. El título estaba en letras doradas casi borradas, en quiridión de Epicteto. Debajo, subtítulo, Manual para vivir bien. Carolina casi rió. Un manual. Como si la vida fuera algo que podías aprender de instrucciones. Pero no tenía nada mejor que hacer mientras esperaba que su compañera de apartamento saliera para poder empacar sin confrontación. Abrió el libro a página aleatoria. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, movimientos, deseos, aversiones, en suma, todo lo que es nuestra propia acción. No bajo nuestro control están el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo, en suma, todo lo que no es nuestra propia acción. Carolina leyó el pasaje 3 veces, algo en las palabras resonando de manera incómoda. Durante años, había culpado todo y todos por su situación. Jefes injustos, parejas tóxicas, ciudades sin oportunidades, familias disfuncionales, mala suerte, el universo conspirando contra ella. Pero Epicteto, este filósofo antiguo cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar correctamente, sugería algo radical, que casi nada estaba bajo su control excepto sus propias acciones y actitudes.
que todo lo que le había pasado, todos los lugares de donde había huido, todas las situaciones que había escapado, no eran el problema real. Su respuesta a ellas era el problema. Era idea aterradora porque significaba algo que Carolina había estado evitando admitir toda su vida, que ella era responsable. No por lo que le pasaba, sino por cómo respondía. Y su respuesta siempre, invariablemente, había sido huir. Siguió leyendo, absorbida ahora. Epicteto escribía sobre libertad, pero no libertad de circunstancias externas. Él mismo había sido esclavo, alguien sin libertad física en absoluto. Pero había encontrado libertad en su mente, en su capacidad de elegir sus respuestas, sus juicios, su actitud hacia lo que no podía cambiar. No son las cosas en sí las que nos perturban, escribió Epicteto, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. Carolina pensó en todas las veces que había huido. ¿Había estado huyendo de situaciones reales o de sus opiniones sobre esas situaciones? ¿El trabajo que dejó porque el jefe era imposible, era realmente imposible o simplemente exigente de maneras que Carolina no quería tolerar? ¿La relación que terminó porque el hombre era sofocante, era realmente sofocante o simplemente quería compromiso que Carolina no estaba dispuesta a dar? ¿La ciudad que abandonó porque no había oportunidades, realmente no las había o Carolina simplemente no estaba dispuesta a trabajar suficientemente duro para crearlas? Era como si Epicteto estuviera leyendo su mente a través de 2000 años, llamándola por su mierda con compasión pero sin piedad. El teléfono sonó. Su compañera de apartamento. Carolina dejó que fuera a buzón de voz. Pero esta vez, en lugar de comenzar a empacar, se quedó sentada en el borde de la cama, libro en manos, algo cambiando en su pecho. ¿Qué pasaría si no huía esta vez? ¿Qué pasaría si se quedaba y enfrentaba las consecuencias de sus acciones? Probablemente sería terrible. Tendría que disculparse con su jefe, rogar por su trabajo de vuelta o buscar otro. Tendría que enfrentar a su compañera de apartamento sobre el alquiler atrasado. Tendría que admitir que tenía problema con alcohol. Tendría que dejar de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Sería incómodo. Sería humillante. Sería todo lo que Carolina había estado evitando durante años. Pero Epicteto escribía sobre algo que llamaba el obstáculo es el camino. Que las cosas que evitamos son exactamente las cosas que necesitamos enfrentar para crecer. Que huir de dificultad no la hace desaparecer, solo la pospone mientras crece más grande. Carolina había estado huyendo toda su vida. Y cada vez, los problemas que dejaba atrás la seguían, creciendo, acumulándose, hasta que ahora era 29 años con nada que mostrar excepto lista de lugares abandonados y personas decepcionadas. Tomó decisión que era tanto simple como aterradora, no huir. Por primera vez en su vida adulta, quedarse y enfrentar el desorden que había creado. Llamó a su compañera de apartamento. Sé que estoy atrasada con el alquiler. Sé que he sido terrible compañera. Pero quiero arreglarlo. ¿Podemos hablar? La conversación fue difícil. Su compañera estaba justificadamente enojada. Pero cuando Carolina no hizo excusas, no culpó, solo admitió que había estado luchando y quería hacer las cosas bien, algo suavizó. Tengo problema con alcohol, dijo Carolina, las palabras saliendo con dificultad porque nunca las había dicho en voz alta antes. Y necesito ayuda. Su compañera la miró por largo momento. Luego asintió. Mi hermano es alcohólico. Está en recuperación hace 3 años. Te puedo dar número de su patrocinador. Era comienzo. Pequeño, tembloroso, pero comienzo. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Carolina. Fue a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos, sentándose en círculo de extraños que entendían su lucha de maneras que nadie más podía. Escuchó historias que sonaban como la suya, personas que habían tocado fondo y habían elegido subir en lugar de seguir cayendo. Consiguió trabajo nuevo en cafetería, nada glamoroso pero honesto. Su jefe era mujer mayor que había visto claramente su tipo antes. Te voy a dar oportunidad, dijo. Pero una sola. No llegues tarde, no llegues borracha, no desaparezcas. ¿Podés hacer eso? Voy a intentarlo, dijo Carolina, y por primera vez en años, lo decía en serio. Seguía leyendo a Epicteto cada noche, el libro pequeño convirtiéndose en ancla.
Subrayaba pasajes que resonaban, escribía notas en márgenes, usaba las enseñanzas como manual literal para navegar situaciones que antes la habrían hecho huir. Cuando clientes en cafetería eran rudos, en lugar de explotar o renunciar, Carolina recordaba: no controlas cómo otros te tratan, solo cómo respondes. Respiraba, sonreía, hacía su trabajo. Cuando tentación de beber se volvía abrumadora, recordaba: la libertad no es poder hacer lo que querés, es poder no hacer lo que no debes. No era libre cuando alcohol la controlaba. Era esclava. Libertad real era elegir no beber incluso cuando cada célula de su cuerpo gritaba por ello. Cuando impulso de empacar e irse en medio de la noche llegaba, y llegaba regularmente esas primeras semanas, Carolina abría el libro y leía: cuando enfrentes algo difícil, recordá que el universo está probando tu carácter. No huir era construir carácter que nunca había tenido oportunidad de desarrollar. No era perfecto. Tuvo recaídas. Hubo noche, 3 semanas de sobria, donde compró botella y la abrió. Pero en lugar de beber hasta olvidar, tomó un trago, se detuvo, y vertió el resto por el drenaje. Era victoria pequeña, pero significativa. No perfección, pero progreso. Su patrocinador en AA, hombre de 50 años llamado Roberto que había estado sobrio por década, notó el libro de Epicteto que Carolina siempre llevaba. Estoicismo, dijo con sonrisa de reconocimiento. Me salvó también. Los 12 pasos y Epicteto, mejor combinación que existe para adicto en recuperación. ¿Por qué?, preguntó Carolina. Porque ambos enseñan misma lección fundamental: aceptá lo que no podés cambiar, cambia lo que podés, y desarrolla sabiduría para saber la diferencia. Y para adictos, lo que podemos cambiar es nuestra respuesta al impulso. No podemos controlar que exista, pero podemos controlar si actuamos sobre él. Carolina comenzó a asistir a reuniones regulares, no solo por obligación sino porque genuinamente ayudaban. Escuchaba historias de personas que habían reconstruido vidas enteras desde cenizas, matrimonios reparados, carreras resucitadas, familias reconciliadas. Y todas comenzaban con misma decisión que Carolina había tomado: dejar de huir. Meses pasaron. Pequeños cambios acumulándose en transformación mayor. Carolina se mantuvo en su trabajo, eventualmente recibiendo promoción a supervisora de turno. Su relación con su compañera de apartamento pasó de tensa a amistosa. Comenzó a ahorrar dinero por primera vez en su vida, cantidades pequeñas pero constantes. Pero el cambio más grande era interno. Carolina comenzaba a reconocerse en el espejo. No físicamente, aunque eso también estaba mejorando, piel recuperando color saludable, ojos menos hundidos, sino algo más profundo. Estaba comenzando a gustarse a sí misma, o al menos no odiarse activamente. Epicteto escribía sobre esto también, sobre cómo autorrespeto viene no de circunstancias externas, sino de vivir de acuerdo con virtudes que eliges. Carolina estaba eligiendo, día tras día, no huir. Y esa elección, repetida suficientes veces, se estaba convirtiendo en carácter. 8 meses después de no huir por primera vez, Carolina recibió mensaje en redes sociales. Era de su madre, con quien no había hablado en 3 años después de huir de última cena familiar desastrosa. Vi tu foto en cuenta de la cafetería. Te ves bien. Diferente. ¿Estás bien? Carolina miró el mensaje por largo tiempo. Viejo instinto gritaba que borrara, que bloqueara, que cortara este lazo antes de que pudiera lastimarla nuevamente. Pero había aprendido de Epicteto sobre enfrentar cosas difíciles, sobre no evitar incomodidad. Respondió: estoy mejor que he estado en mucho tiempo. Estoy en recuperación. Y estoy aprendiendo a quedarme en lugar de huir. La respuesta de su madre fue inmediata: estoy orgullosa de vos, ¿podemos hablar algún día? Todavía no, escribió Carolina honestamente. Pero algún día, cuando esté lista. Era progreso. No reconciliación instantánea de película, sino reconocimiento realista de que algunas cosas tomaban tiempo. Y Carolina estaba aprendiendo paciencia, virtud que nunca había poseído. 1 año después de no huir, Carolina estaba trabajando turno de noche en cafetería cuando Mujer Joven entró. Algo en ella era familiar de manera incómoda.
La manera en que sus ojos no podían quedarse quietos, como sus manos temblaban ligeramente, el olor débil de alcohol tratando de esconderse bajo perfume y chicle de menta. Carolina conocía ese olor. Había sido ese olor. La muchacha ordenó café, claramente tratando de sobriarse antes de ir a donde fuera que tenía que ir. Carolina la preparó sin comentario, pero cuando le dio la taza, metió algo en la bolsa junto con servilletas. Después de que la muchacha se fue, probablemente sin notar el libro pequeño que Carolina había deslizado ahí, Carolina sintió algo extraño. No arrepentimiento de regalar su copia de Epicteto, el libro que había sido su salvavidas, sino paz. Porque entendía algo que Epicteto había enseñado, que conocimiento que no se comparte no tiene valor real. Compró copia nueva al día siguiente. Pero la vieja, con todas sus notas y subrayados y manchas de café y lágrimas, esa pertenecía a alguien que la necesitaba. Como Carolina la había necesitado. Como tal vez esa muchacha la necesitaría cuando estuviera lista. 2 años después de no huir, Carolina tenía apartamento propio, pequeño pero suyo. Tenía trabajo que no amaba pero respetaba y que la respetaba de vuelta. Tenía amistades reales, no conocidos superficiales que abandonaba con cada movida, sino personas que la conocían, la veían y la valoraban de todos modos. Y tenía algo que nunca había tenido antes: estabilidad. No la estabilidad aburrida que había temido toda su vida, sino estabilidad que venía de saber quién era, que valoraba y que no comprometería. Su patrocinador Roberto le pidió que comenzara a patrocinar a alguien más, mujer nueva en programa que recordaba a Carolina de hace 2 años. Asustada, defensiva, lista para huir en cualquier momento. No sé si estoy calificada, dijo Carolina. Apenas tengo 2 años sobria. Sos perfectamente calificada, respondió Roberto. Porque recordás cómo es estar donde ella está. Y podés mostrarle que salida es posible. Así que Carolina comenzó a reunirse con Melissa, 24 años y ya con historia de dejar trabajos, relaciones, ciudades. Era como mirarse en espejo del pasado. No sé si puedo hacer esto, dijo Melissa después de su tercera reunión, ojos llenos de lágrimas y desesperación. No sé si puedo quedarme. Es demasiado difícil. Carolina le mostró su copia de Epicteto. Lee esto. No todo va a tener sentido inmediatamente. Pero hay una cosa que quiero que entiendas. La dificultad no es razón para huir. Es razón para quedarse. Porque solo enfrentando lo difícil es que creces en persona capaz de manejar lo difícil. ¿Y si fallo? Vas a fallar. Yo fallé. Todos fallamos. Pero Epicteto enseña que fracaso no es caer. Es negarse a levantarse. Mientras sigas intentando, mientras sigas eligiendo quedarte, no estás fallando. Viendo a Melissa luchar con mismas batallas que Carolina había luchado, ayudándola a través de mismas tentaciones y miedos, Carolina se dio cuenta de algo. Había pasado de ser persona que necesitaba salvación a persona que podía ofrecer mano a otros. No porque era perfecta ahora, sino porque había caminado el camino y sabía que era posible. 3 años después de no huir, Carolina recibió llamada de número desconocido. Era la muchacha de la cafetería, la que había recibido el libro pequeño. No sé si te acordás de mí, comenzó la voz, temblorosa pero esperanzada. Me serviste café hace como 2 años. Y metiste el libro en mi bolsa. Pensé que era accidente, pero luego vi todas tus notas en los márgenes. Me acuerdo, dijo Carolina. Ese libro me salvó. Estaba planeando, estaba en lugar muy oscuro. Pero leí lo que habías escrito. Sobre no huir. Sobre quedarse. Y decidí intentarlo. Llevo 1 año y medio sobria ahora. Quería encontrarte. Quería decir gracias. Carolina sintió lágrimas, las buenas esta vez. No me agradezcas a mí. Agradecele a Epicteto. Y a la anciana que me dio el libro primero. Creo que así funciona. Lo pasamos adelante. Cuando colgó, Carolina se sentó en silencio en su apartamento. Su pequeño apartamento estable con su trabajo estable y sus relaciones estables. Vida que no era emocionante en manera que películas muestran, pero era real y era suya y la había construido quedándose cuando cada instinto le gritaba correr.
Pensó en todas las versiones de ella misma que había dejado atrás en diferentes ciudades. La Carolina de 22 en la primera ciudad. La Carolina de 24 en la segunda. Todas esas Carolinas muertas prematuramente porque había huido antes de dejarlas crecer completamente en quien podían ser. Pero esta Carolina, la de 32, había sobrevivido quedándose. Había florecido porque se había negado a arrancar sus propias raíces cada vez que el suelo se sentía incómodo. No era final de cuento de hadas. Carolina todavía luchaba. Todavía había días donde quería beber. Todavía había momentos donde la vieja urgencia de empacar y desaparecer llegaba fuerte. Pero ahora tenía herramientas. Tenía filosofía de 2000 años probada por tiempo. Tenía comunidad de personas que entendían. Tenía track record de quedarse que probaba que era capaz. Y más importante, tenía algo que Epicteto había prometido: libertad. No libertad de problemas o dificultad, sino libertad de ser gobernada por impulsos. Libertad de elegir sus respuestas. Libertad de ser quien decidía ser en lugar de ser arrastrada por vientos de circunstancia. Una noche, 5 años después de no huir, Carolina estaba cerrando la cafetería cuando vio a mujer anciana esperando afuera. Era ella, la mujer del bus que le había dado el libro original todos esos años atrás. ¿Me recordás?, preguntó la mujer, sonriendo. Te recuerdo, dijo Carolina, apenas capaz de creerlo. ¿Cómo? Paso por aquí de vez en cuando. He estado viendo tu progreso. Quería esperar hasta estar segura antes de acercarme. ¿Segura de qué? De que te habías quedado. Muchas personas toman el libro pero siguen corriendo de todos modos. Vos te quedaste. Carolina invitó a la mujer a tomar café. Se sentaron en cafetería vacía y Carolina le contó todo. El fondo que había tocado. La decisión de quedarse. Los años de reconstruirse. Las personas que había ayudado. La vida que había creado ladrillo por ladrillo de elecciones de no huir. La anciana escuchó con ojos que habían visto mucho. Cuando Carolina terminó, habló. Epicteto fue esclavo. Físicamente no libre. Pero encontró libertad en su mente. Vos eras esclava también. No de cadenas físicas sino de tus propios impulsos, tu propia incapacidad de quedarte quieta. Pero encontraste misma libertad que él enseñó. Y ahora la estás compartiendo. Eso es lo único que cualquier filosofía verdadera pide, que la vivamos y la compartamos. ¿Por qué me diste el libro?, preguntó Carolina. En ese bus, ¿cómo supiste? La mujer sonrió. Porque yo también fui vos una vez. Corriendo de todo. Y alguien me dio libro similar en momento justo. No es magia. Es solo una persona que ha caminado camino reconociendo a otra que está comenzándolo. Y ofreciendo mano. Se abrazaron, dos mujeres separadas por décadas pero unidas por misma lucha y misma solución. Cuando la anciana se fue, Carolina se quedó sola en la cafetería, limpiando mesas lentamente, sin prisa. Esta era su vida ahora. Simple, tranquila, construida sobre fundación de quedarse. Y mientras limpiaba, Carolina pensó en todas las personas en todas las ciudades que habían conocido versiones de ella que habían huido. Jefes que la habían visto renunciar sin aviso. Compañeros de apartamento que la habían visto empacar en medio de noche. Parejas que la habían visto desaparecer cuando las cosas se ponían serias. No podía disculparse con todos ellos. Algunos estaban demasiado lejos, algunos probablemente no querían escuchar de ella. Pero podía vivir de manera que si alguna vez se cruzaban con ella nuevamente, verían a persona diferente. Persona que había aprendido que correr no resuelve nada. Que la única manera hacia adelante es a través. Que el obstáculo es el camino. Esa noche, Carolina escribió en su diario, práctica que había comenzado en primer año de sobriedad y había mantenido religiosamente. 5 años desde que no huí por primera vez. 5 años desde que elegí quedarme cuando cada instinto gritaba correr. Y en esos 5 años, construí vida que vale la pena vivir. No porque es perfecta, sino porque es mía. Porque la elegí día tras día, decisión tras decisión, momento tras momento de no rendirme.
Epicteto enseñó que somos libres cuando aceptamos lo que no podemos controlar y nos enfocamos en lo que podemos. Durante años, no pude controlar nada porque estaba constantemente huyendo de todo. Ahora controlo lo único que siempre importó, mis elecciones. Y elijo quedarme. Elijo construir. Elijo ser persona que no huye. Si pudiera hablar con la Carolina de hace 5 años, la que estaba en ese piso de baño planeando su próxima desaparición, le diría esto: la vida que estás buscando en la próxima ciudad, en el próximo trabajo, en la próxima relación, ya está aquí. Está en vos. Pero solo la vas a encontrar cuando dejes de correr el tiempo suficiente para construirla. Carolina cerró su diario y miró alrededor de su apartamento. No era grande. No era lujoso. Pero las paredes tenían fotos de personas que la conocían realmente. El refrigerador tenía imanes de lugares que había visitado sin intención de huir. La estantería tenía libros que había leído completamente en lugar de abandonar a medio camino. Era hogar. Primer hogar real que había tenido desde que era niña. Y lo había creado no encontrándolo, sino quedándose el tiempo suficiente para construirlo. Afuera, la ciudad bullía con vida. Miles de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus luchas. Y Carolina sabía que entre ellos había otros como ella había sido. Personas corriendo, personas asustadas de quedarse, personas convencidas de que la solución estaba en otro lugar cuando realmente estaba en elegir diferente donde ya estaban. No podía salvar a todos, pero podía vivir como ejemplo. Podía pasar el libro cuando veía a alguien listo. Podía ofrecer su historia cuando alguien necesitaba escuchar que cambio era posible. Y podía, más importante que nada, seguir eligiendo quedarse. Porque cada día que se quedaba, probaba a sí misma que era capaz. Cada día construía sobre fundación de días anteriores. Cada día era victoria contra la mujer que había sido, la que hubiera empacado y desaparecido al primer signo de dificultad. Carolina, la mujer que había pasado años huyendo, finalmente había aprendido a quedarse. Y en quedarse, había encontrado lo que había estado buscando todo ese tiempo en todas esas ciudades, ella misma. No versión perfecta sin problemas, sino versión real que enfrentaba sus problemas. Versión que caía pero se levantaba. Versión que luchaba pero no se rendía. La mujer que dejó de huir y, al hacerlo, finalmente llegó a casa. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.